Hola, buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Pilán a compartir con ustedes nuestras experiencias. Y van a ver que hay muchas diapositivas que quizás replican un poco a las del doctor Charroqui. Esta la tengo que poner porque hace 20 años, cuando inició el programa de trasplante cardíaco, para todos nosotros era un momento de extrema ansiedad. Hoy, en el momento que estamos ahora, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos compartido, es un momento extraordinariamente feliz porque hay muchos pacientes que han estado esperando durante mucho tiempo esta oportunidad. Los cuidados de enfermería inician en el prequirúrgico, en el cual planteamos lo que tenemos que hacer para que el paciente vaya a quirófano, y eso incluye el ayuno, el baño prequirúrgico, que va a ser según normas de infectología y puede ser con clorexidina al 2% jabonosa o paños con clorexidina al 2%. Se coloca un acceso venoso periférico y se instala un plan. Se coloca la profilaxis antibiótico según el protocolo de la unidad, y eso generalmente se hace en quirófano directamente. Se premedica al paciente, generalmente con micofenolato, que puede ser sódico o mofetilo. Se constata que esté todo actualizado, tanto la placa de tórax como el laboratorio. Se constata que el paciente tenga la pulsera de identificación con los datos claros y que se haya firmado el consentimiento informado. Y en la unidad tenemos un protocolo de salida del paciente al centro quirúrgico en el cual constatamos todo lo que hemos hecho. Terminamos con la preparación de la unidad según el protocolo, según para el peso y la edad del paciente. Hemos instaurado este protocolo para realizar la unidad a fin de minimizar el gasto en los recursos materiales. ¿Cómo llega a la unidad? Como bien lo dijo el doctor Charrosky, se monitoriza al paciente con un monitor multiparamétrico, se le coloca saturómetro de oxígeno, temperatura central, se lo conecta al respirador mecánico. Entre tanto, se verifica la sujeción del tubo endotraqueal, si está permeable y la posición del mismo. Esto lo tenemos que hacer porque el traslado de quirófano a la unidad es bastante largo y se puede haber desplazado, o quizás la sujeción no está bien. Se coloca la medición de CO2 expirada y NIRS. Son dos parámetros que en la actualidad nos ha ayudado bastante a determinar cómo está el paciente y cómo está evolucionando en el momento en que podemos extubarlo. Se chequean los catéteres, qué tipo trae, cómo si están permeables y el estado de la curación. Se toman muestras para el coagulograma, el hemograma y el equilibrio ácido-base. Obviamente se hace un control de la sonda vesical y se sigue al paciente posoperatoriamente con controles horarios y balance de ingresos y egresos. ¿Cómo se recibe a esta paciente? Generalmente son dos enfermeras. Una tercera, que es la que lo va a cuidar, es la que está interrelacionando con el cirujano, el anestesista y el médico tratante, para determinar qué es lo que sucedió en quirófano, porque eso nos va a hablar de los problemas que pueden haber en el posoperatorio inmediato. ¿Cuál va a ser el manejo posoperatorio? Obviamente vamos a optimizar la hemodinamia. Como bien habló el doctor Charrosky, se puede haber hipertensión pulmonar, falla del ventrículo derecho, hipertensión arterial, sangrado, y eso va a estar determinado generalmente por el estado previo del paciente. La monitorización debe ser continua y no me refiero solamente a lo que tiene que ver con los parámetros vitales, sino vamos a monitorizar el estado de la piel, cómo está el paciente, el dolor, cuántas personas van a interrelacionar con él, quiénes están entrando. El manejo respiratorio va a estar a cargo nuestro y de los kinesiólogos que tenemos en la unidad. Debe ser un trabajo continuo a fin de evitar problemas y que el paciente se pueda extubar rápidamente. Se va a implementar la escala de dolor adecuada a la edad del paciente. Eso nos va a permitir tener una pseudoanalgesia óptima a fin de minimizar la incomodidad que puede tener. Recordemos que el paciente va a tener una esternotomía, que tiene
múltiples accesos venosos que tienen un drenaje que pueden provocar dolor y disconfort. Vamos a hacer control de infecciones, la inmunosupresión para evitar el rechazo y obviamente, como dijo el doctor Charrosky, comunicación fluida con los familiares del paciente. Recordemos que estos familiares han estado internados por mucho tiempo en la unidad, son familiares que han afrontado el riesgo de que su hijo se puede morir en cualquier momento y son pacientes que al momento del trasplante se hallan con mucho temor, se hallan completamente ansiosos y nosotros tenemos que tratar de hablar con ellos de manera empática, asertiva, a fin de que se tranquilicen. Con respecto a la terapia de inducción, que habló el doctor Charrosky previamente, la droga de elección en el hospital es la timoglobulina. Y yo voy a hablar de cuáles son los cuidados que tiene que realizar la enfermera antes de implementar esta terapia. Como dijo el doctor Charrosky, se usa aproximadamente el 50% de los trasplantes cardíacos. Se puede infundir por catéter venoso periférico, catéter venoso central, lo que nos otorga esta terapia es retrasar el uso de inhibidores de la calcineurin, en especial en pacientes que tienen falla renal previa. Y recordemos que la timoglobulina se presenta en un frasco ampolla para reconstruir de 25 miligramos. Según el protocolo del hospital, el paciente tiene que realizar una prueba de sensibilidad antes de que se utilice. Se debe premedicar con difenhidramina, nombre comercial Benadryl u otros, y paracetamol. Debo mencionar que la difenhidramina tiene que estar diluida y se debe dar en 15 a 20 minutos, porque si uno la da en push y no está diluida adecuadamente, el paciente manifiesta dolor. Igualmente para el paracetamol se debe dar diluido, pasar aproximadamente en media hora. Con respecto a la inmunoglobulina, se debe dar posterior a la infusión de hidrocortisona. Se debe pasar en menos de 6 horas y con un goteo secuencial, es decir, podemos hacer el goteo en la primera hora a 2 mililitros, en la siguiente media hora a 4 mililitros, en la segunda media hora a 8 mililitros, hasta que en la cuarta media hora se alcance el volumen que se va a pasar hasta que terminen las 6 horas. Debemos vigilar permanentemente y tener monitorizado al paciente, porque si nosotros detectamos que tiene síntomas de que no está tolerando bien la medicación, se debe suspender el goteo. Con respecto a la inmunosupresión, acoplo a lo que dijo el doctor Charrosky, se utiliza para prevenir el rechazo, pero también tenemos que minimizar los efectos tóxicos que tiene y el riesgo de infección que le puede provocar al paciente. La inmunosupresión siempre debe ser individualizada según el dosaje y la clínica del paciente. No debemos usar corticoides por largo tiempo por todos los efectos que posee, y se debería tratar de trocar esta triple terapia a una doble terapia cuando sea adecuado, y esto puede ser entre los 6 meses y el año post trasplante. Acá un poco más el triple esquema que tenemos en la actualidad. Generalmente es un inhibidor de la calcineurina, tacrolimus, un antiproliferativo que puede ser micofenolato sódico o mofetilo y corticoide. Y acá vuelvo a repetir que lo ideal sería trocar a partir de los 6 meses a una doble terapia si no hay rechazo agudo. Con respecto a la inmunosupresión, quiero hablar un poco de los cuidados de enfermería. Eso es el eje de que el trasplante sea un éxito. Nosotros como enfermeros tenemos el rol y la competencia de adiestrar a los padres en el manejo de la inmunosupresión. La droga de elección siempre es la metilprednisolona. Recordemos que durante los primeros días la va a recibir endovenosa y luego se va a tornar a corticoide bioral, ¿sí? La metilprednisolona viene en un frasco ampolla, se tiene que diluir en su solvente y se debe infundir en 30 minutos a 1 hora por los efectos colaterales que tiene. La ideal es que cuando pase la prednisona se vaya disminuyendo en forma paulatina a fin de poder suspenderlo después de 6 meses a 1 año.
Con respecto al tacrolimus, el doctor Charrosky ya habló de las dosis. Lo ideal es que se hagan 2 tomas. Tenemos que recordar que el tacrolimus viene con distintas presentaciones. Generalmente va de 0,5 miligramos a 1 miligramo, 5 miligramos, y hay una versión extra large que nosotros no usamos. Las precauciones es que si nosotros vamos a tomar un dosaje de tacrolimus, se tenga que hacer 30 minutos antes de que se lo administremos, y se debe administrar 1 hora antes de las comidas o 2 horas después si comió. No se debe administrar por sonda nasogástrica porque el tacrolimus interactúa con el PVC y disminuye la dosis, y generalmente en un paciente que está intubado o es pequeño se puede abrir la cápsula, porque la presentación es en cápsulas, y colocar el tacrolimus sublingual. Toda esta manipulación se va a hacer con guantes y barbijo. Con respecto al micofenolato hay 2 presentaciones, el mofetilo y el sódico. La diferencia es que el sódico son cápsulas, son comprimidos, y el mofetilo son cápsulas. Y como dijo el doctor Charrosky, hay que monitorizar la cantidad de linfocitos. Por debajo de 3.000 a 4.000 hay que disminuir la dosis, y si baja por abajo de 2.000 hay que suspenderla. También se administra de la misma manera que el tacrolimus, 1 hora antes o 2 horas después, y se debe manipular con guantes y barbijo. Otra consideración es que se debería evitar partir los comprimidos, sobre todo el micofenolato sódico, porque el otro viene en cápsulas. ¿Cuáles son las complicaciones post-trasplante? El rechazo agudo, el rechazo crónico, el rechazo hiperagudo. Con respecto al rechazo agudo, es la primera causa de muerte entre el mes y 3 años del trasplante cardíaco, según la Sociedad Internacional de Trasplante Cardiopulmonar. Los síntomas se asocian generalmente a insuficiencia cardíaca progresiva. Está asociado a infiltrado linfocitario, y el tratamiento, como dijo el doctor Charrosky, es corticoide y timoglobulina, con todos los cuidados que les acabo de mencionar. El rechazo crónico es el rechazo que es la enfermedad del injerto, perdón. Y también el tratamiento es el mismo que el rechazo agudo, y provoca el 40% de las muertes en los primeros 5 años. El rechazo hiperagudo constituye en la actualidad una rareza. En realidad se previene con la premedicación. Está mediado por cuerpos preformados, especialmente en pacientes que tienen cirugías previas o han recibido transfusiones, y se ve inmediatamente intraquirófano o en las primeras horas en el posoperatorio inmediato. Con respecto al control de infecciones, vamos a ver que las podemos dividir en precauciones. Con respecto a los ingresos, debemos limitarlos. Es por eso que cuando nosotros decidimos hacer la unidad hay un lugar determinado, y esta tiene que ser una habitación cerrada para que minimice los ingresos que interrelacionen con el paciente. La dieta, que debe ser la dieta que trae el servicio de nutrición del hospital. Debemos instruir a los padres que no traigan cosas de afuera, porque generalmente el chico no le gusta, no está acostumbrado. Tenemos que hacer hincapié que esta medicación, e incluso el agua que trae el servicio de nutrición, es la adecuada para alimentarlo. Hablar con el servicio de limpieza con respecto a cómo se debe limpiar la unidad, y en todo momento ustedes van a hablar que veo higiene de manos en todos los procedimientos o previos a ellos, o después de estar en contacto con el paciente, porque esta es la medida más eficaz de tener el control de infecciones. Con respecto al cuidado del catéter venal y de herida quirúrgica, se van a curar y mantener según los protocolos vigentes en la unidad. Y lo que debemos apuntar es al retiro precoz de los factores de riesgo, que son sonda vesical, tubo endotraqueal, catéter venoso central. Y por ejemplo, el catéter venoso central se puede reemplazar según la edad del paciente con un catéter venoso periférico 1 o 2, o en su defecto con un catéter percutáneo, que son de larga durabilidad y tiene menos incidencia de infecciones.
Movilización precoz a fin de evitar lesiones en la piel que puedan originar una puerta de entrada para infecciones oportunistas. Esto después lo va a hablar eh, nuestro equipo de kinesiólogos. Y el cuidado de la vía aérea a fin de que el paciente se pueda extubar rápidamente. Con respecto al aspecto infectológico, la profilaxis postquirúrgica es la establecida por la unidad. Es cefalotina y vancomicina que se va a extender las primeras 48 horas o hasta que el retiro de catéteres y drenajes. Estas son medicaciones que ya vienen diluidas de farmacia. Nosotras debemos contratar que la dosis sea adecuada y que venga con los datos del paciente. Con respecto a la prevención de citomegalovirus, recordemos que es ganciclovir endovenoso para luego rotar a vanciclovir oral. Con respecto al ganciclovir endovenoso se puede dar por catéter venoso central o catéter venoso periférico en 1 hora. Y nosotros tenemos que tener cuidado, especialmente si es un periférico, porque es una droga que provoca bastante flebitis. Entonces tenemos que estar atentos a la integridad de la vía. Con respecto al vanciclovir, se debe administrar con las comidas y si el paciente tiene sonda nasogástrica se puede romper el comprimido y diluirlo en 10 mililitros de agua y pasarlo y luego limpiarlo con Destrosal 5. Para manipular el vanciclovir se aconseja el uso de guantes y barbijo. Con respecto a la neumocitis carini, la droga de elección es la trimetropina sulfametaxol, Bactrim, nombre comercial, que se va a administrar lunes, miércoles y viernes. Y con respecto a la candidiasis, que puede ser una infección oportunista, eh, la droga de elección es la listatina, que me voy a ponerla, y se debe colocar en el carrillo después de las comidas. Otro aspecto que es fundamental en el posoperatorio del trasplante cardíaco es verificar cómo se encuentran los papás. Los papás vienen con un sufrimiento y con un estado de culpa desde que se le diagnostica que el paciente, su única chance de vida es un trasplante. Debemos estar atentos al nivel de estrés, al miedo que puedan tener, estar siempre hablando fluidamente con ellos, apoyándolos, prepararlos para el prequirúrgico. Nosotros hemos implementado desde hace varios meses reuniones semanales con los papás en donde tratamos de detectar problemáticas y apoyarlos. Y acá viene nuestro rol, que es fundamental, más allá de la atención en el postquirúrgico inmediato. La clave del éxito del trasplante, desde mi punto de vista, es el entrenamiento que le demos a los padres con respecto a las drogas inmunosupresoras. Deben saber cómo administrarlos, qué presentación tiene, la dosis que está tomando, qué efectos secundarios y qué eventos adversos puede tener, cómo obtenerlas y sobre todo no automedicar al paciente. Con respecto a los signos y síntomas de rechazo, y aquí viene lo que les digo, nosotros tenemos que estar siempre apuntalando a los papás, tratando de decirles que es indispensable la adherencia al control médico, a que tome la medicación, porque realmente de eso depende que su hijo viva. Con respecto a las infecciones, que en los primeros 6 meses van a ser oportunistas y luego van a ser infecciones extrahospitalarias, instruirlos con respecto a cómo prevenirlos, cuándo deben concurrir al centro de salud y el aviso oportuno a todo el equipo tratante, porque por ahí los papás bajan un poco las defensas y cuando lo traen el paciente necesita ser internado porque el avance de la infección es muy severa. Tratar de conectarlos con el servicio de nutrición para que los entrene con respecto a qué alimentos deben
ingerir, cómo se deben ser preparados y qué dieta deben tener. Aquí, cuando el paciente ya está entrenado, sobre todo si es un adolescente que tiene baja adherencia a la medicación, o el paciente es un niño, cuando todos estén entrenados debidamente y hayan recibido toda la información y estén en condiciones de manejar el niño en su casa, pueden ser externados. Nuevamente el rol educativo que cumplimos nosotros como enfermeras día a día, no solamente en pacientes que tienen trasplante cardíaco, sino en todos los pacientes que tengan cardiopatías congénitas, es fundamental para lograr el éxito de este tratamiento. ¿Cuál es la conclusión? Implementar un programa de trasplante implica la utilización de un gran número de recursos humanos y materiales que tienen que ser capaces de responder en cualquier momento y circunstancias. Escuchamos al doctor Oberra que el trasplante cardíaco cuando se origina no tiene horario, con lo cual nosotros tenemos que ser capaces de estar y responder a esas circunstancias. Implementar mejoras en la calidad de atención implica que nosotros como profesionales asumamos la responsabilidad de estar actualizados, tengamos acceso a cursos, a simulación permanente, así como también compartir ateneos multidisciplinarios con todo el equipo de salud con el cual trabajamos para esclarecer dudas, para implementar protocolos y mejoras. Como ustedes vieron, el postoperatorio de trasplante cardíaco no difiere de otras cirugías de cirugía cardiovascular. Lo que la hace especial es la inmunosupresión, el riesgo de rechazo, el aumento del riesgo de infecciones y las alteraciones hemodinámicas específicas que puede tener. Y lo último y lo más importante, que es lo que siempre recalco cuando doy este tipo de clases, es que tenemos que entrenar progresivamente a los padres con respecto a la administración de la medicación y en la detección de signos y síntomas asociados al rechazo o infección para que puedan acudir pertinentemente al centro de salud y nosotros podamos reencauzar el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Si hay alguna pregunta en el chat, será bienvenida. Y si no, bueno, les recuerdo que los encontramos el viernes que viene con toda la parte de asistencia circulatoria crónica en este tipo de pacientes como puente al trasplante. Y bueno, acá nos agradecen, nos dicen que excelente todo. Bueno, muchísimas gracias por estar y los vemos el viernes que viene. Gracias, Gaby.